Buenas tardes a todos y gracias por permitirnos hacer parte de este 7º Congreso Internacional Educar para el Desarrollo Humano y de la Vida. Esta ponencia está a cargo de la profesora Neira Loaiza, doctora en Ciencias de la Educación, y quien les habla Alexandra Botero, candidata a doctorado en Ciencias de la Educación, RUDE Colombia. Ambas pertenecemos al grupo de investigación ESAPIDEX-P de la Universidad del Quindío y el tema que queremos compartir con ustedes gira en torno a la argumentación escrita bilingüe. Los estudios en torno a la argumentación son cada vez más privilegiados en el ámbito académico. Reconocemos que esta es una actividad compleja, pero no es desconocido que aprender a argumentar es uno de los objetivos más buscados en la educación básica, media y superior. Este reto argumentativo es transversal a todas las disciplinas, que buscan a través de propuestas curriculares mejorar las capacidades que los estudiantes tienen para sus discusiones tanto orales como escritas. Las investigaciones han evidenciado que en el contexto escolar se habla, se nombra, se comenta que la argumentación es importante y trata de incorporarse en los planes de área, en los programas y en las clases en general, bien sea como tema, como herramienta o como habilidad. Podemos decir que esta introducción de la argumentación en las diferentes disciplinas no ha sido ajena a la educación bilingüe, la cual promueve, a través del aprendizaje de una lengua diferente a la materna, la adquisición de otras habilidades como la crítica y la argumentativa. Hallazgos como las dificultades, los retos, las prácticas argumentativas, entre otros, ya han sido abordados en diferentes investigaciones. Sin embargo, sería de gran utilidad en el campo del bilingüismo conocer esas tendencias investigativas sobre la argumentación con el fin de saber qué otros aspectos convendría abordar en futuras investigaciones. En este sentido, esta ponencia presenta, desde la perspectiva de la formación bilingüe y de las disciplinas que estudian el lenguaje, el análisis de una revisión sistemática de la argumentación escrita bilingüe realizada en 3 bases de datos para responder a la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son las tendencias investigativas actuales en el campo de la argumentación escrita bilingüe? Antes de describir estas tendencias, haremos un pequeño acercamiento a la argumentación desde Vega y Olmos 2013 y Ransdell y Barbier 2002. Para Vega y Olmos, un buen argumento desde el punto de vista lógico consistiría en algún tipo de prueba capaz de sentar su conclusión sobre la base de las premisas, con arreglo a las condiciones propias del nexo inferencial entre ellas. Por su parte, la dialéctica hace referencia al arte de la discusión y de la argumentación, es decir, métodos utilizados para demostrar, refutar y convencer. Desde un enfoque filosófico, la dialéctica sería un modo de razonamiento, cuestionamiento e interpretación que consiste en analizar la realidad confrontando opiniones, ideas, tesis que son aparentemente contradictorias y trata de superarlas. En cuanto a la retórica, algunos autores coinciden en que ésta ha dominado la educación y sus discursos. Se describe como el arte de hablar bien. En este tipo de discursos se han reconocido 5 partes principales que Vega y Olmos describen de la siguiente manera. Un exordio, que corresponde a la introducción del discurso. Una narratio, que relaciona hechos por debatir. Una conformatio, que conforma la sustentación de la tesis. Una refutatio, que refuta la tesis. Y finalmente, un epilogus, que corresponde al final del discurso. En cuanto a la argumentación bilingüe, se han evidenciado 3 enfoques teóricos que permitirían entender los procesos de escritura biletrada. Ransdell y Barbier sostienen que pueden abordarse desde un abanico de posibilidades metodológicas. Un primer abordaje son los enfoques lingüísticos, que centran su interés en la lengua y en su estructura. Un segundo enfoque, el psicolingüístico, estudia los procesos cognitivos involucrados en el saber lingüístico. Y finalmente, los autores resaltan el enfoque pedagógico, enmarcado por lo general en propuestas pedagógicas que abogan por el desarrollo de una competencia determinada. Adicionalmente a esta manera de abordar la escritura en sujetos bilingües, Liu y Fourneau describen 2 tipos de abordaje metodológicos. Uno primero sería un interindividual, between subject, que es el que compara de manera contrastiva la producción escrita de sujetos nativos y no nativos, es decir, que compara la L1 versus la L2.
Y tenemos los enfoques intraindividuales, within subject, que se ocupan de comparar y contrastar en el mismo sujeto la producción escrita en L1 y en L2. Pero, ¿qué entendemos por argumentación? Esta pregunta la abordaremos desde 4 autores: Weston, Van Emeren, Ramírez y Martínez. En primer lugar, Weston nos dice que dar un argumento significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones. Por su parte, Ramírez nos dice que la argumentación es un acontecimiento comunicativo afectado por factores sociales, psicológicos y culturales, entre otros. La argumentación es un texto organizado y provisto de coherencia y de cohesión. Van Emeren y Grotendorf nos dicen que el discurso argumentativo nacería de un conflicto de opinión que busca resolver, a través de la evaluación, determinando la relevancia de las proposiciones que se plantean allí. La argumentación es un fenómeno funcional, verbalmente expresable, social y dialéctico. Y finalmente, Martínez nos dice que la argumentación puede abordarse desde una propuesta de integración de 3 perspectivas argumentativas: la analítica de Tullman, la retórica de Perelman y la dialéctica de Van Emeren. La metodología que utilizamos para esta revisión sistemática es la declaración Prisma de Hutton, Catala y Moer 2016. La declaración Prisma es una herramienta que hace posible la realización de revisiones sistemáticas y de metaanálisis, permitiendo que los autores seleccionen bajo unos parámetros establecidos cuáles son los estudios que harán parte de la investigación o de la revisión. De esta declaración Prisma utilizamos principalmente 3 herramientas. La primera herramienta es el protocolo. El protocolo nos permite organizar la búsqueda en la base de datos con criterios propios del investigador. Consta de 2 partes: una introducción que contiene la pregunta de estudio y los objetivos. En este caso, la pregunta de estudio es cuáles son las tendencias investigativas en el campo de la argumentación escrita bilingüe, y la segunda parte es la metodología, que comporta los criterios de inclusión y de exclusión. En cuanto a los criterios de inclusión, se analizaron los estudios que estuvieran escritos en inglés, francés y español de los últimos 20 años, en donde se abordara la argumentación en L1 o en L2, o en ambas, en niños, jóvenes o adultos que estuvieran en educación básica, media o universitaria. Se excluyeron todos los estudios de argumentación jurídica porque pues esta no hacía parte de nuestro interés investigativo. La segunda herramienta fue el diagrama de flujo, que es el que permite depurar la información dando cuenta del proceso para la selección de artículos. El diagrama de flujo tiene las siguientes secciones: identificación, selección, admisión e inclusión. Y finalmente utilizamos como herramienta las variables bibliométricas y de contenido, que es una plantilla que permite listar los artículos estudiados. Ella tiene algunos ítems. En este caso los que incluimos fue el título, el año, el tipo de estudio, los autores, la población, el énfasis de la lengua, el enfoque y los principales hallazgos. Para la aplicación de esta herramienta de revisión de la literatura se definieron los criterios de búsqueda del protocolo, cuyo objetivo era desarrollar una revisión sistemática exploratoria para identificar las tendencias investigativas en el campo de la argumentación escrita, que permitiera describir, caracterizar y clasificar los principales estudios en torno a esta variable, sus enfoques, el público involucrado y su relación con otras variables. Iniciamos los resultados con el diagrama de flujo, que nos permitió en su selección de identificación registrar 48 estudios en las 3 bases de datos. En el apartado de selección se retienen solo 45 documentos una vez eliminados los estudios que estaban repetidos en las bases de datos. En la elegibilidad se clasificaron solo 24 estudios, excluyendo 21 que no correspondían a los criterios de selección, y finalmente en la parte de incluidos
Se clasifican 15 estudios de corte cualitativo, 8 cuantitativo y 1 de enfoque mixto. En cuanto a las variables bibliométricas y de contenido, estas pueden ser consultadas en la siguiente página web. Por cuestiones de tiempo no podríamos abordarlas acá. La página web es bilingüismo1wixsite.com con ciencia, tal como aparece ahí. Respondiendo a la pregunta de investigación, podemos observar esta nube de palabras que nos indica que a nivel general los estudios evaluados en las 3 bases de datos son realizados en diferentes lenguas, inglés, francés y español, pero que existe una preferencia por los estudios en lengua española. Igualmente se denota un interés por los estudios de la argumentación en el campo del bilingüismo y de las lenguas extranjeras, y hay un predominio de los estudios de la argumentación en la escritura, tanto en contexto escolar como en contexto universitario. En cuanto a la distribución geográfica, podemos ver un predominio de estudios de la argumentación en Chile, 21%, seguido de México, que ocupó un 17%. Colombia y Estados Unidos ocupan el tercero y el cuarto lugar respectivamente y tienen un 13% de estudios en estos dos países. China y España ocupan el quinto y sexto lugar con un 8% y finalmente en el mismo nivel tenemos a Italia, Turquía, Costa Rica, Argentina y Venezuela con un 4%. En esta diapositiva podemos ver que el enfoque cualitativo fue el que ocupó mayor predominancia en los estudios con un 62.2%, mientras que el cuantitativo ocupó el 33.3% y el enfoque mixto tuvo un 4.1%. Con respecto a los enfoques teóricos, en lo que respecta a los enfoques de los que hablaba Ransdell y Barbier, primaron los que manejaban una perspectiva lingüística, el 41.6% de los estudios, es decir, que centraron su interés en la lengua y su estructura. En este enfoque se privilegió el examen de modales, de recursos textuales para organizar el texto y la calidad textual de la escritura. El segundo enfoque teórico más utilizado en las investigaciones fue el pedagógico, con 37.5%. Bajo este enfoque, el proceso investigativo apuntó a mejorar el rendimiento argumentativo tanto en niños, jóvenes como en adultos, y se encontró que la argumentación es una tarea muy compleja para los estudiantes, sobre todo en lengua extranjera, ya que el sujeto debe enfrentarse a una estructura argumentativa y a unos códigos lingüísticos que le son muchas veces ajenos a su lengua materna. El tercer enfoque fue el psicolingüístico con un 16.6%, donde encontraron que los estudiantes más competentes en la escritura argumentativa resultan ser aquellos que tienen un conocimiento metacognitivo más elevado sobre el proceso de escritura. Y finalmente, el cuarto enfoque es el sociolingüístico con un 4.1% y aborda la cuestión argumentativa y su importancia entre los jóvenes, buscando las diferencias argumentativas entre hombres y mujeres en un contexto donde la dominación masculina suele ser dominante. En cuanto a los diseños metodológicos, hay una preferencia por el estudio de la L2 sin tener en cuenta los procesos inmersos en la L1, y también se encontró el análisis retórico contrastivo intraindividual que investiga la escritura de la L1 y de la L2 del mismo sujeto. Ya para terminar, podemos decir que las investigaciones abordadas determinan que el interés por la argumentación escrita, bien sea del sujeto bilingüe o monolingüe, ha sido de gran interés en los últimos años. Desde un estudio del sujeto bilingüe, se podría concluir que la escuela no ha asumido completamente el reto de la argumentación, puesto que centra su interés en otro tipo de textos que considera más fáciles, y se detecta que las falencias lingüísticas, discursivas, cognitivas, metacognitivas, encontradas en la escritura argumentativa en L1, juegan un papel importante en la L2. Esta fue la bibliografía utilizada para esta ponencia. Nuevamente, muchas gracias.